¿por qué el salmista tiene tanto deseo de encontrarse con Dios en el santuario? ¿Qué hay en el santuario para nosotros hoy? Esto y más en tu Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos a Escuela Sabática Práctica. Es de mucha alegría que podamos compartir ideas, conceptos de la lección número 8 de nuestra Escuela Sabática, que se titula En los Salmos, primera parte. Vamos a tratar de estudiar, de comprender cómo los salmos no solo se limitan a expresar emociones humanas, sino que también nos preparan para comprender mejor el Evangelio eterno y comprender lo que Jesucristo está haciendo por nosotros en este momento. El texto clave lo encontramos en Apocalipsis 14:1, que dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Queridos pastores, Pastor Villalobos, mucho gusto. Pastor Báez, qué gusto otra vez que podamos estar compartiendo. Un placer estar en familia en Escuela Sabática Práctica. Así es, y nuestros amigos que nos están viendo también es un gusto poder compartir. Vamos a tener una oración. Permítanme orar. Sí. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y pedimos la bendición sobre este estudio, que nos ayudes a entender un poco más acerca del ministerio de Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Él hemos orado. Amén. 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 Muy bien, amigos. Salmo 122:1, que ya lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es bonito ese concepto porque ahora nosotros asociamos la casa con el edificio que llamamos iglesia, pero cuando se escribió esto se estaba refiriendo al santuario. Al santuario. Y es que en el santuario hay varios conceptos que a muchos de nosotros nos es un poco difícil de poder comprender. Por ejemplo, la intercesión, el sacrificio, conceptos como sumo sacerdote. En nuestros tiempos modernos pensamos en un sacerdote y imaginamos a alguien con una toga levantando una Eucaristía. Esos son los conceptos que tenemos, ¿verdad? Son conceptos un poco distantes para algunos, abstractos hasta cierto sentido. Pero deja también preguntas sobre cómo Jesús actúa como mediador y por qué se le llama que Él también es un sumo sacerdote en nuestras vidas. Así es que, caros pastores, quiero poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Cómo los salmos nos ayudan a poder comprender mejor el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Yo pienso que todos nosotros hemos sido bendecidos por el libro de los Salmos. Así es. De paso, ¿verdad? En la época de nuestro Señor Jesús, cuando Él resucita, como algunos de ustedes recordarán, camino de Emaús con esos dos discípulos, Él hace alusión. Lucas 24:44, todo lo que estaba escrito de Él en la ley, ¿verdad? Que nosotros conocemos, la Torá o el Pentateuco, todo lo que estaba escrito de Él en los profetas, que en el texto sagrado o la Biblia hebrea comienza en el libro de Josué y en los Salmos. Y entonces, ¿verdad? Esa caminata del resucitado, hablándole a sus discípulos, estuvo centrada en las tres secciones de la Biblia que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Como la Tanaj o hoy llamamos el Antiguo Testamento, pero los Salmos anticipaban ese ministerio de Jesús en el santuario. Y no es sorpresa. Nosotros hemos estudiado esto en el pasado. La Biblia inicia hablándonos del primer santuario en la tierra, que como dice el libro de Génesis, lo encontramos en el Edén, porque allí era el lugar de encuentro, el lugar de adoración entre la pareja y el Creador. Es decir, las funciones que nosotros referimos en la lección pasada del sistema sacrificial y demás, es propio después de la entrada del pecado. Pero es bueno que mantengamos esto presente. En el santuario se anticipaba no solamente el perdón, sino que era el centro del universo, hablando del primer santuario que es en los cielos, y la primera copia de ese santuario fue el Edén. Y allí se adoraba al Dios creador.
sin la idea del Redentor, porque el pecado no había entrado. No existía pecado. Entonces, posterior a la entrada del pecado es que entramos los demás elementos de perdón, reconciliación, expiación propio del sistema sacrificial. Pero todo ese sistema, ¿verdad?, apuntaba en el contexto de los salmos, ese himnario, como nosotros lo conocemos, el Salterio. Los poemas sagrados. Los poemas, todo estaba girando en su gran mayoría de colección en relación a la adoración que ocurría en el santuario. Así que el tema del santuario va a matizar todas las escrituras, desde Génesis capítulo 1 y 2, pasando por el libro de Éxodo, que desde el capítulo 25 al 40 todo es acerca de la elaboración, la construcción del tabernáculo del desierto, yéndonos al libro de Levítico, que todo es acerca del sistema sacrificial, yendo al libro de Números, que encontramos la consagración de los sacerdotes. Es decir, en el Pentateuco mínimo hay cerca de 50 capítulos que hablan del santuario. Y tú pasas por los libros que hoy llamamos históricos, en la misma historia, David quiere construir el templo, que no puede, que Salomón lo hace. Tú sales, el templo se destruye, llegamos y de nuevo hay que reconstruirlo. Es el santuario. Y comienza el Nuevo Testamento y Juan nos va a hablar de aquel que tabernaculó, que se hizo carne, usando el lenguaje del santuario. Hechos de los Apóstoles, la iglesia está en relación al templo todavía, pero viene Cristo, todo se cumple. Pablo llama a la iglesia, nosotros ahora somos el templo. Es decir, la idea del santuario, llegamos a Apocalipsis, Jesús está caminando en los candelabros, toda la idea del santuario. Es decir, que los salmos no es la excepción. En los salmos encontramos a ese Dios que es adorado, a ese Dios que salva y a ese Dios que hace posible nuestra salvación. En otras palabras, los salmistas se gozaban en encontrarse con ese Dios que merece ser adorado, porque es nuestro creador y Él hizo posible nuestra salvación, anticipando el Mesías que vendría a morir por nosotros, como varios salmos que son mesiánicos así lo anunciaban. Hablando del Salmo 22. Así es. ¿Qué experiencia de estar en la casa? Dice, yo me alegraré. ¿Qué puede experimentar uno, de acuerdo al Salmo 122? ¿Qué puede experimentar uno cuando tiene ese encuentro con nuestro Dios? ¿Qué podríamos experimentar? Quisiera mencionar en primer lugar que el Salmo 22 es un cántico de ascenso atribuido a David en el contexto del Salmo y refleja un profundo sentido de alegría, de comunión y también de esperanza. Obviamente está en el contexto de la adoración en Jerusalén. Y aunque fue escrito en el marco del Antiguo Testamento, y esto es importante notarlo, el mensaje encuentra su cumplimiento o un cumplimiento espiritual y más amplio, pero lo encuentra en Cristo Jesús. Así es. Y esto es muy, muy importante, obviamente, quien es nuestra paz y también es nuestra esperanza. Ahora, con esto en mente, quisiera que notemos por un momentito cómo el Salmo 122 refleja estas realidades. Y lo primero que me gustaría mencionar es que nosotros miramos cómo David expresa el gozo al ser invitado a la casa del Señor. A mí me encanta, por cierto, estos salmos, que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, a la casa de Jehová. En Cristo, esta alegría se magnifica. Esa era la experiencia real que estaba viviendo el salmista y la que cada uno de nosotros deberíamos de vivir, ya que Cristo es el verdadero templo. Y yo me ponía a pensar cuando estudiaba la lección, ¿qué sería de nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, si al llegar las horas del viernes, nosotros, entendiendo el verdadero significado, ¿verdad? Cristo como el verdadero templo, la emoción que deberíamos de sentir nosotros, la preparación que deberíamos de tener para ir a estar en la presencia del Señor. El gozo, la alegría. Claro. Es lindo encontrarse con los hermanos y hermanas en la iglesia, pero eso de saber que the following day, el siguiente día, yo voy a estar en la presencia. Y para algunos puede resultar un poco extraño lo que el pastor Osvaldo acaba de mencionar, que Cristo es llamado también el templo, santuario, como él mismo
lo presenta, ¿verdad? Destruiste este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Correcto. Es decir, la imagen del santuario, además, o de la casa de Dios, o el templo, además de referirse a las edificaciones o la elaboración que Dios hizo. El primer santuario Dios lo construyó. El segundo lo levantó Moisés. Y ya no vamos a ir a los diferentes templos de Salomón, de Zorobabel, de Herodes, pero Jesús lo aplicó a él. El mismo. ¿Por qué? Volvemos a la esencia. Correcto. Sí. Todo surge apuntándolo a él. Cristo. Todo mueble, todo rito lo anticipaba a él. Por eso en este marco de la lección, el autor de Hebreos nos está recordando, es que tenemos el mejor de los tabernáculos o del santuario, porque ya no es el de Moisés, de Zorobabel, es el que está en el cielo, donde Cristo ministra, y es ministro de un mejor santuario, y Él está ejerciendo un mejor sacerdocio. Es decir, en Jesús, como el templo, se cumple toda la teología del templo, que fue, ¿verdad?, rastreada a través de las Escrituras, y en Cristo encuentra su cumplimiento. Amén. Saben que pensaba en esto, pastor, que tú decías, y obviamente en Cristo, aquí específicamente en el Salmo 122, viene a adquirir ese significado tan profundo. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la paz, ¿verdad? Cristo representa la paz verdadera, es el que nos ofrece la verdadera paz. Es cuando encontramos esa reconciliación con Dios y nosotros, los seres humanos. Miramos la esperanza, a Cristo como la esperanza, ¿verdad? Señalando a esa esperanza futura. Obviamente en la Jerusalén celestial. Miramos también esa comunión, es esa invitación, esa experiencia de unidad que debe de experimentarse en la iglesia, el cuerpo de Cristo, como un anticipo del gozo eterno. De lo que viene. Así que es muy significativo. De lo que viene. Y hablando de encuentros, para nuestros amigos que nos están viendo, si bien es cierto, el edificio donde nos reunimos le llamamos iglesia, sabiendo que nosotros somos templos vivientes. Así es. Pero es un lugar de encuentro. El pueblo va y se encuentra con Dios ahí. Right. Escríbenos en los comentarios el nombre de tu iglesia donde tú te congregas, el nombre de la iglesia donde estás encontrándote con Dios, ya sea los sábados o los miércoles o el día en que te reúnas. Ponlo en la cajita de comentarios, será un gusto poder saber desde dónde adoras a Dios, a dónde es ese lugar de encuentro. Pero continuando con la línea de nuestro tema. Se presenta una situación. Si bien es cierto, dice, yo me alegraré con los que van a la casa del Señor. Pero hay un problema, porque Pastor Báez estaba mencionando que en el Edén tenían esos encuentros personales con el Creador, no había pecado. Así es. Pero sabiendo que estamos viviendo en un mundo lleno de injusticia, hay corrupción, los valores están en constante cambio, no hay temor a Dios. Y pues es una pregunta, y a mí me aterra también esta pregunta. ¿Quién es digno de habitar en la presencia de Dios? ¿Quién es digno de habitar en la presencia de Dios? Por ejemplo, los Salmos 15, 24 tienen algo en común. Se hacen la pregunta, ¿quién podrá estar? ¿Quién es digno? ¿Quién puede habitar en la presencia de Dios? Y da la respuesta también, ¿verdad? Da la respuesta, el que tiene pureza, el que es puro. Amigos, este es un problema que tenemos que resolver ahorita, porque me voy a alegrar, pero no puedo estar en la presencia. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios aún sabiendo que tenemos esas fallas, que no somos puros? Eso es lo que me gustaría que comentáramos ahorita. La belleza de la salvación, como fue ilustrada en el servicio del santuario, implicaba de un lado del péndulo, voy a usar esa expresión, está el Dios santo. El Dios que habita y que el lugar, la tienda, llega a cobrar ese sentido de santo, santuario. Fuego consumidor. Dios que se manifiesta. Y al mismo tiempo, del otro lado del péndulo, está el pecador que busca el perdón. Y que como Dios lo estableció a través del sistema sacrificial que anticipaba la muerte del Mesías, Jesús viene a la presencia de aquel que es santo, pero que desea perdonar al pecador que se arrepiente. Entonces, el salmista que ha experimentado ese perdón divino reconoce que Dios es santo, reconoce la morada santa de Dios
y reconoce su condición. Y en ese trayecto de encontrarse en un punto, el que es santo con el pecador, Dios abre ese espacio donde el pecador puede venir, oficiar el sacrificio y por la fe recibir el perdón de sus pecados. Entonces, parece una dicotomía, pero él sabe que Dios lo quiere salvar, él sabe que Dios lo quiere perdonar, y él dice, no, es que esta es mi mejor y mi única oportunidad. Yo me alegro yendo para allá. ¿A dónde más voy a ir? Como dijera Pedro al Señor, ¿a dónde más iré? Tiene sentido si esto. si tú eres el único que tienes palabra de vida. Entonces, es bueno mantener esto presente. El santuario, como aún se ilustra en los salmos, claro, ¿quién podrá habitar? Es decir, el adorador que está cantando no es un sacerdote. Es decir, él sabe que su oportunidad es participar del sacrificio, del culto, pero él no vive ahí. Él sabe que aunque él anhelaría quedarse, pero al fin del día Dios ha decidido, ha estipulado en esa ilustración de salvación quiénes pueden permanecer ahí. Él no es parte de los que permanecen, pero al mismo tiempo él dice, aunque yo no pueda, yo sé que los que son limpios, los que han experimentado ese perdón, esa limpieza. Entonces es bueno mantener esto. Algunos discuten dónde comienza el salterio. Algunos quieren arguir, bueno, es el Salmo 2, pero el salterio comienza en el Salmo 1, independientemente de todos los argumentos literarios que podamos enunciar. Y el salmista o el salterio irrumpe de una forma que quiebra toda expectativa humana de purificación o de santidad aparte de Dios. Es decir, si nosotros rápido, a mí me gustaría al menos leer ese pasaje. Yo sé que el pastor Osvaldo va a mencionar algo, favor, pero mira, adelante. Dice el texto en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La parte que encontramos en el Salmo 15, el Salmo 24 es más fácil. Me voy a entender, porque él enuncia el que es limpio de mano, de corazón. Pero aquí el salmista dice, bienaventurado, en otras palabras, si quiero traducir, el adorador que ha experimentado la salvación. Si quisiera tomar esa posible vía de interpretación, pero sabemos que no va a encajar. Porque aquí la construcción de estos verbos, que en el texto original todo es perfecto. Es decir, una construcción en perfecto en hebreo significa que es una acción completada. Significa que no hay proceso. Y el salmista está mirando a alguien que es el bienaventurado y él dice, no anduvo en camino de malos. Lo asegura. ¿Y quién de ustedes no ha andado en camino de malos? Me doy a entender, ¿quién de ustedes no se ha burlado aún del acento que tiene el sureño con el norteño? Hello. Es decir, todos hemos estado sentados, hemos andado en camino de malos, nos hemos sentado en la silla de burladores. No existe uno solo, desde Adán hasta hoy, que cumpla ese requisito del primer verso de los Salmos. En otras palabras, el encuentro de salvación que anticipaba el santuario en todo rito y en todo mueble es el mismo candidato del Salmo 1. Nadie más que el Mesías. Nadie más que el que inspiró a los salmistas a escribir estos mensajes para nosotros cumplió. Nadie fuera de Jesús. Abraham, mentiroso. David, adúltero, asesino. Moisés, también asesino. Todos somos pecadores. No hay un solo. No hay justo. Pero la esperanza del salmista que anhelaba encontrarse con ese Dios radicaba en ese enviado, en ese bienaventurado. En otras palabras, si mi corazón es limpiado, si mis manos son limpiadas, es porque el bienaventurado del Salmo lo hace. Nadie más lo puede hacer. Qué lindo. Agregando para darle luego a este pastor. Apocalipsis 14 nos dice que es a través del Cordero que podemos estar de pie en el monte Sión. Así es. Pastor Villalobos. ¿Cómo el Cordero puede asegurarnos esa redención? ¿Cómo puedo estar seguro que el Cordero es el pase que yo tengo para permanecer de pie en el monte Sión? Esa es una muy, muy buena pregunta.
Apocalipsis 14 presenta una visión rica en simbolismo y también de esperanza. Y obviamente ahí es donde miramos al Cordero de Dios, donde juega el papel central, podríamos decirlo. Él es el garante de lo que es nuestra redención, nuestra victoria. Y esta figura está identificada de manera bien clara, es Cristo, esa es la figura central. Y Él se muestra como triunfante junto con los redimidos. Eso es un cuadro muy, muy lindo. Así que pensando en lo que es el Cordero, podríamos ver de cómo nuestra redención y victoria están seguras. ¿Por qué? Porque el Cordero lo miramos en el cuadro de los redimidos en Sión. El Cordero está de pie en el monte Sión junto a los 144,000 tienen su nombre y todos estos lindos detalles, y el nombre de su padre en sus frentes. O sea, nosotros tenemos nuestra redención asegurada. Estos obviamente son los que han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios. Muy lindo. Miramos a los representantes, que representan a los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Miramos pureza, miramos lealtad, miramos la victoria sobre el pecado, porque Cristo es quien nos asegura la victoria de todos los redimidos. Y obviamente podríamos mencionar muchas cosas más, pero obviamente el tiempo que nosotros tenemos para este estudio, este repaso, no es suficiente, pero es lindo notar esos detalles, ¿verdad? Por lo menos algunos de ellos, entre obviamente la obra redentora de Cristo Jesús, ese llamado a una victoria espiritual a través de la victoria del Cordero. Son tantas cosas lindas que encontramos en estas lecciones. Amén. Gracias, pastor. Me ha gustado lo que hemos concluido hasta este momento. La alegría de saber que tengo un encuentro con un Dios santo, fuego consumidor, pero que nos ama tanto, amén, que ha provisto la salvación, el medio para salvarnos. Durante ese momento que estoy en Cristo, me atrevo a decir, soy considerado justo, porque permanezco en Él, ¿verdad? Claro, el apóstol Pablo no lo dejó como posibilidad. Él es claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, Romanos 8:1. Si no es posibilidad, es seguridad. Amén. Mientras estamos en Cristo, no hay condenación. Amén. Gracias por aclarar eso. Porque esto me lleva a la siguiente situación que les quiero presentar. Estoy en la presencia del Santo de Israel. Estoy a través de la fe en el santuario celestial. Acceso directo al santuario celestial. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no estoy en su presencia? A veces creemos nosotros que el sábado es el único momento donde estamos allí. ¿Cómo reflejar el carácter de un Dios perfecto? Estamos en su presencia, ¿verdad? Y Él me ha justificado. Ya no tengo condenación. ¿Cómo puedo reflejar el carácter de un Dios perfecto en un mundo imperfecto? ¿Qué significa en términos sencillos poder vivir como personas que están en la presencia del Altísimo? Sabiendo de que ya no hacemos esas peregrinaciones al templo, ahora tenemos acceso allá. ¿Cómo puedo permanecer y reflejar esa perfección en este mundo imperfecto? Yo pienso, el pastor mencionó algo, ¿verdad? Haciendo alusión a Apocalipsis 14:1. Tienen en sus frentes el nombre. Claro, el nombre no es lo que nosotros entendemos hoy por nombre. En el contexto bíblico, el nombre es la extensión del ser, lo que es esa persona, es representando su carácter. Y esto, por supuesto, nos recuerda a nosotros una de las manifestaciones más exhaustivas, si queremos y pudiéramos usar ese término, para revelar lo que es el carácter de Dios. Y es precisamente lo que Moisés le pidió a Dios. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu nombre, muéstrame tu carácter, muéstrame cómo eres tú. Moisés tiene una idea, porque él ha experimentado la presencia de Dios. Pero en un contexto de imperfección, de infidelidad, cuando el pueblo ha
cometido el pecado de la idolatría en el hacer ese becerro bajo el liderazgo espiritual de Aarón, y en un contexto, ¿verdad?, donde hay desánimo en todas las expectativas posibles, porque ocurre un castigo divino, y Moisés en ese contexto le está diciendo, muéstrame quién eres tú. Entonces, en ese cuadro, yo pienso que vale la pena al menos recordar las palabras que Dios utiliza cuando Él se refleja, cuando Él se revela, mejor dicho, a Moisés. Y en ese marco, Él accede al pedido de Moisés, y el texto dice en Éxodo 34, yo quiero leer esos versículos, creo que tenemos un par de minutos. Dice el texto, excelente. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. La primera cualidad es un Dios todopoderoso, fuerte. Pero ahí mismo viene ese término misericordioso para nosotros. Y yo voy a explicar brevemente qué es eso. Porque la palabra que se está traduciendo acá es un adjetivo en hebreo, rahum, que viene de la raíz raham, y que nosotros conocemos en historia un término que yo sé que posiblemente ustedes lo han leído antes, y es regem. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Por qué hago esto? Tú tienes unos meses, ¿verdad?, como pastor y padre, y estás gozando los viles que debías, ¿verdad?, de paternidad con tus padres. Pero tu amada esposa que tuvo esa criatura por todo ese periodo de gestación en su útero, en hebreo la palabra regen, que viene de esta palabra misericordioso, es útero. Y yo quiero usar esta imagen así. En un útero sano, ese órgano Dios lo hizo solo a la mujer, una bendición de Jehová. En un útero sano, el útero, además de permitir la concepción, tiene un propósito anatómicamente hablando, y es preservar la vida. Es hacer posible que se geste y se preserve la vida. Yo creo que tú puedes entender esto. Tremendo. Dios, cuando el texto dice es Rahum, nos está diciendo que aunque Él es un Dios fuerte, Él tiene un objetivo, y es preservar tu vida. Amén. Es preservar mi vida. Y eso que se ha traducido como misericordioso es entender que en Él, a pesar de que adoremos becerros de oro, a pesar de que las reguemos, que hagamos todos los errores del mundo, si como el salmista entendemos que Él es un Dios misericordioso, vamos a salir corriendo hacia Él, Amén. No de Él. Y me voy a alegrar cada vez que pueda ir a la iglesia, cada vez que pueda ir al grupo pequeño, cada vez que abro su palabra, porque yo sé que Él es misericordioso. Amén. Hay esperanza en ese Dios, que aunque es todopoderoso, sigue siendo misericordioso y piadoso. Y cada una de estas cualidades nos alientan. Entonces ahora, si eso es Él, que es todopoderoso, y Él te ha perdonado a ti, me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para hacer lo contrario? Es decir, tú tienes el privilegio de mostrar ese carácter de Dios aplicando misericordia a aquel que no la merece. Porque tú tampoco la mereces. Yo tampoco la merezco, pero la disfrutamos. Porque Dios es misericordioso. Nos alegramos por esa misericordia. Entonces, podríamos decir que al estar en cada encuentro con Dios, vamos siendo transformados. Así es. ¿Qué podría decir al respecto, Pastor Villalobos? Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero porque el Espíritu Santo lo que hace es que regenera, es quien renueva al creyente. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo por fe, el Espíritu comienza a cambiar nuestras prioridades, cambia nuestros deseos, cambia nuestras acciones. Es maravilloso. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros, cómo el Espíritu de Dios puede hacer todas esas cosas tan especiales. Y es allí donde nosotros podemos experimentar esa experiencia de
pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Como se usa esa expresión, o tenemos acceso a una nueva naturaleza, como lo presenta Ezequiel. Es algo muy, muy lindo, muy especial. Yeah. Bueno, agradecemos a Dios porque se ha revelado, se ha manifestado en el santuario, especialmente en Cristo Jesús, Amén. Que es nuestro sumo sacerdote, es el templo viviente por excelencia. Los salmos, aunque expresan muchas emociones humanas, también revelan las verdades profundas del carácter de nuestro Dios. Amén. Y pues los salmos mesiánicos, como hemos estado hablando, apuntan a Cristo Jesús. Y bueno, somos llamados a adorarle, a querer estar con Él, a tener encuentros con Él. Mis queridos pastores, muchas gracias. He disfrutado esta lección y yo sé que nuestros amigos que nos vieron también a través de las redes sociales también han sido parte de esto, lo cual les invitamos a que si tiene algún comentario, por favor, déjenlo en la cajita de comentarios. Si usted quiere aprender más de la Biblia, por favor, escríbanos, llámenos y con gusto nosotros compartiremos con ustedes un precioso estudio bíblico. Pastores, que Dios me los bendiga. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos al mundo.